Mucho antes de volverse leyendas, Mufasa y el príncipe que luego conocerían como Scar se volvieron hermanos. Bueno, no puedo decir que esto no es más o menos lo que yo pido cuando escucho que se viene otra animación de Disney hecha live. Que esto de live action tiene lo que yo de rubio coreano bien dotado con altura de ruso y cartera abundante. Pero bueno, de tomar algo y solamente decir, pues cambia el color de este personaje, saca a uno y mete a dos y luego véndelo como si fuese algo nuevo, prefiero y por mucho que hagan esta clase de producciones, tipo Maléfica y ahora Mufasa. Que luego salgan bien ya es otro tema. Bueno, como ya saben, esto es una precuela del Rey León, contándonos el origen de Mufasa, de los pedos que tuvo que pasar cuando pierde a su familia, porque ya saben que Disney odia a tus padres, hasta que se encuentra con un Scar que no se llama Scar, se hacen brothers, crecen juntos, y luego por azares del destino se les vienen encima unos leones albinos buscando venganza por Kimba, le joden el hogar a Taka, o sea Scar, y ahora tienen que huir juntos cuidándose mutuamente hacia una tierra prometida de la que su madre le hablaba a Mufasa, siendo amigos por el camino. Y sí, la tierra prometida es ese lugar en donde ocurre la primera película. Si necesitan un paralelismo para comparar la película, esto es como ver la tierra antes del tiempo con Transformers One en tema de tomar dos amistades y convertirlos en enemigos. En un principio suena cool y la verdad es que lo es. El detalle es que ese tema a exponer no es tan entretenido como lo fue en Transformers 1 y no es por pereza de los escritores, es más bien por la naturaleza del villano Scar. Es muy diferente a Megatron. Megatron es un villano proactivo que gana fuerza de su sentimiento de traición y una vida de engaño, y Scar es más un cobarde hablador, pero planificador el cabrón. Así que la historia no tiene más remedio que explorarlo como un león cobarde que se victimiza a sí mismo en un sentimiento de traición y envidia hacia Mufasa. No voy a mentir, no es lo más interesante que puedes hacer a un coprotagónico en los primeros 40 minutos de la película. Sin embargo, esos son los términos que dicta la primera película. Además, trabajaron muy bien el tema del padre de Scar. Se nota que sus malas enseñanzas fue básicamente lo que guió a Scar hacia esa personalidad. Es muy creíble la línea de pensamiento que dicta las acciones del personaje rumbo al final de la película. Sin embargo, se tiene que decir, esa diferencia que hay en el núcleo del personaje del villano hace que la conexión que logran en la historia no sea ni de cerca tan interesante como la que exponen entre Orion Pax y D16 en momentos como la Gran Carrera. Ahora, lo que sí es un problema y uno grande si me lo preguntan en la película son los números musicales. Claro, hablo de la versión doblada, igual en inglés esto es otra historia, pero me parecieron muy desganados sin esa pasión que tienen las otras películas, porque sí tienen números musicales, tantos como la primera película animada, pero son bastante olvidables. No tienen letra llamativa o un tono pegajoso, están más para cumplir una cuota y ya. No hacen lujo de animación, de énfasis en alguna parte de la historia, de alguna convicción con los personajes. A la hora que escribo esto, no soy capaz de recordar ni una parte de la letra de ninguna de las canciones, y por lo general cuando salgo de ver la película lo hago tarareando al menos una. Ahora, vamos a hablar de la película en general. ¿Por qué digo que no es una mala película, pero se queda muy atrás si lo comparas con la primera película del Rey León? La historia tiene altibajos, y muchos de esos bajos son el pecado de ser una precuela, en cosas como que no hay sorpresas. Ya sabes que todo saldrá bien, porque pues nació Simba. Puedes hacer toda la atención que tú quieras, como cuando Taka sostiene a Mufasa con sus garras con la posibilidad de ahogarlo, pero casi que puedes escuchar a alguien susurrarle: "No, claramente es tu oportunidad. Ganas no te faltan, pero esta no es la peli". Son momentos que en una primera película serían geniales, de hecho lo fueron, por eso es que es tan grande la primera película del Rey León, pero lamentablemente este no es el caso. Así que siendo realistas de lo que puedes llegar a esperar con estos detalles siendo esto una precuela, no me parece un trabajo incompetente. De hecho, yo les admiro intentar llevar a los personajes desde el punto de partida a hacer lo que recuerdas de ellos en la primera película del Rey León. Hasta el bastón de Rafiki ve su origen aquí. ¿Qué digo el bastón? La puta roca del rey. Y no son detalles que vienen a estorbar a la historia, son simplemente cosas que se atraviesan en su camino y ya. Aunque yo personalmente, pese a que siento que es un buen intento, siento que no debieron abarcar tanto. ¿Por qué? Esto empieza con un guión muy sólido, lamentablemente no termina así. Me gusta mucho cómo plantean una ventaja en Mufasa en no solo tener algún tipo de linaje, traducción, poder del guión y ya. De hecho, plantean muy bien que esa falta de linaje es lo que hace que a manera de humillación lo manden a ser criado con las leonas. Y como ellas son las que cazan, Mufasa se convierte en un león macho con todas las técnicas de supervivencia y predatorias que no debería aprender. Y aunque hay otras ejecuciones más interesantes, el principal punto, que es enemistar a Mufasa y Scar, lo hacen bien, pero eso de abarcar tanto, y literalmente hablando me refiero a comprometerse a básicamente dejar la historia a meses de que Simba sea concebido, trae dos problemas.
El primero es que pudo haber alternativas narrativas que pudieron ser más interesantes. O sea, si la película lo hubiese enfocado en únicamente los forasteros, Mufasa y Scar, igual y pudieron haber aprovechado la sequía con la que empieza la película para darle más sentido a que los forasteros estuviesen cazando otros depredadores para ahorrar comida, en lugar de dejarlo como una venganza clichada. Pero no, había que convertirlos en perseguidores arriesgando el reino que ya tenían los albinos, porque hay que mover la película hacia el reino que todo mundo conocemos. ¿Qué pasa? Que los trasfondos de los forasteros, Sarabi y el de Rafiki, quedan en algo muy superficial. O sea, todo lo que sabes de ellos es cómo se cruzaron en el camino de Mufasa. Aunque esto es únicamente una observación de mi parte, no sobredimensionen el problema a algo como pereza de guión o algo así, porque hasta la Tierra antes del tiempo hace lo mismo. No sabes nada de ninguno de los amigos del pie pequeño, excepto de la meta en común. Lo segundo sí que es un problema, Rumbo al final de la película, ese sólido guión del que les hablé se va al agaver, porque necesita empezar a pedir conveniencias prestadas una tras otra. Ejemplo, al llegar a la Tierra Nueva, aparece una jirafa y le pregunta: ¿tú eres Mufasa? Sé que te persiguen los forasteros, o sea, los leones blancos. Espero que no traigas problemas aquí. A ver, eso es un recurso que se sacaron del culo para meterle velocidad a la película. Es que van llegando a una tierra de la que hace 5 minutos creían que era un mito. Y ya saben de Mufasa, saben de los albinos y saben que hay rollo entre ellos. ¡Wow! Ahí las noticias sí que corren. Luego Mufasa se tira un discurso de corazón valiente y todos los animales se unen contra los forasteros. A ver, en Transformers One ocurre lo mismo, pero ahí compartían una carga, una mentira, una historia y el mismo deseo por un futuro por el que deciden luchar. Aquí, Mufasa y sus amigos son tan forasteros como los albinos esos. Y hablando de necesidades del guión, de repente aparece un terremoto para resolver la desventaja numérica, lo que es una mega jalada. Y finalmente está la razón de por qué Taka pasa a ser Scar, uno de los principales puntos de interés de la película, por cierto. Y la escena es así: después de la obvia traición que tiene que haber en la película, Mufasa le dice: te perdono, pero no puedo volver a llamarte Taka. Y ya por una herida que se hizo durante la batalla, se queda como Scar. ¿No tendría más sentido dejar de llamarlo hermano? Entonces, ¿esta es una mala película e innecesaria? No, no es mala. Innecesaria si nos enfocamos en hablar únicamente en lo que quiere exponer. La verdad es que sí, porque el resto del contenido es muy ameno. Y es que como muchas de las películas que son precuelas, solo tienen el objetivo de explicar el porqué de una aventura que ya se resolvió en la primera película, y rara vez esa explicación lo vale. Aquí eligieron que la película fuese un relato de Rafiki hacia Kiara, en donde nos narran de dónde vinieron las lecciones que Mufasa intentó pasarle a Simba, lo que implica que veremos las mismas lecciones que aprendió Simba en la primera película, pero desde la perspectiva de Mufasa, con chistecitos de Timón y Pumba para hacer ameno el relato. Así que, si eres mucho de pensar en las tramas, aquí es en donde te puede llegar a aburrir la película. Esos son los altibajos que hablo. Tiene ideas interesantes, pero no puede evitar los pecados esperados de una precuela. Y aunque estamos lejísimos de ser igual de buena que las películas animadas, no siento que esto sea algo realmente malo. Repito, yo prefiero, y por mucho que intenten estas producciones, a de plano refritearse un guión ya hecho, nomás para bastardizarlo. Sin nada más que decirles, yo soy Psycho, nos vemos en próximos videos.